Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Les habla Jonathan Valderas y Gonzalo Córdoba. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el poder del no. Excelente, pues bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en un episodio más. Hablaremos pues de este monosilábico, ¿verdad? Que sinceramente, Jonathan, yo no sé a ti, pero pues a mí creciendo, era casi como prohibido, ¿no? Cuando la abuelita te decía, ¿quieres más frijoles? Ay de ti si decías no, ¿no? Era sí, ¿cómo le vas a decir a la abuela que no? La vas a ofender, ¿no? Y bueno, fast forward al día de hoy, en las organizaciones, en los negocios, la simple idea de decirle no al jefe es imaginar pues que nos van a despedir o que vamos a causar una mala impresión o que dejaremos como ya una marca, ¿no? Para el resto de la vida. Entonces, algunas preguntas para empezar, para abrir boca. La primera sería, ¿de dónde viene este fenómeno? La siguiente es, ¿qué nos impide en realidad decir no? ¿Y qué origina ese malestar? Y por último, ¿cómo es que nos constituimos en estas personas que no saben decir no? Porque ¿qué tal decir sí? Fácil, ¿no? Todos, de hecho, nos gusta y esperamos escuchar el sí. Pero ¿qué pasa con eso? Y eso es de lo que hablaremos el día de hoy, así que quédense con nosotros. Claro, y como comenta Gonzalo, al final el no simplemente es eh, es un monosílabo, es simplemente una sílaba, son dos letras y no hay más nada. Sin embargo, ya cuando nosotros empezamos a ponerle un juicio a ese no, es cuando empiezan las complicaciones, en tanto el yo poder decir que no, como mi habilidad de yo recibir un no también. Porque a veces simplemente al escuchar el no ya nos enoja, nos ponemos como tensos, porque me está diciendo que no. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El hecho de cómo podemos nosotros tener la habilidad de decir que no y tener la habilidad también de recibir un no sin que pues nos descontrole, ¿no? Por supuesto. Y por cierto, por aquellos que nos estén escuchando y que digan, pero ¿qué es un juicio? Les invitamos a que escuchen. Tenemos un episodio que se llama El arte de las conversaciones difíciles, en el cual Jonathan y yo explicamos justamente qué son los juicios. Así que póngale pausa, regrésense y vuelvan. Y ya están aquí de nuevo. Bienvenidos. Entonces continuamos, exploraremos esto que nos ocurre, ¿no? Yo no sé a ti, Jonathan, pero a mí me da risa que la palabra no tenga una connotación negativa y que la palabra sí tenga una connotación positiva. Es arbitrario. A mí, o sea, nos ocurre, nacemos, llegamos en un mundo en el que ya nos esperaba esto. Y creo que un poco el trabajo que nos toca a ti y a mí el día de hoy es intentar quitar ese estigma, ¿no? ¿Y cómo le haremos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Por dónde nos vamos? Sí, y quitar el estigma, Gonzalo, me parece muy interesante porque a veces simplemente no sabemos ni siquiera por qué el hecho de que yo escuche un no me afecta tanto o el hecho de yo poder decir que no, siento tanta impotencia al momento de que lo tengo que decir, ¿no? O sea, como que, como tú dices, el sí es muy fácil, ¿no? O sea, vamos a comer, sí, ¿a dónde? A donde tú quieras. ¿Quieres comida china? Bueno, sí. A lo mejor yo quería comida mexicana y ya voy a comer comida china porque pues no le puedo decir que no, porque a lo mejor si le digo que no, significa que no me interesa lo que a esta persona le guste, que a lo mejor que le diga que no, se va a molestar, se va a enojar y ahí es cuando Claro. decimos que entra el juicio, ¿no? El juicio que yo tengo acerca de qué va a pasar si yo digo que no. Entonces, por ejemplo, el juicio puede ser muy variado y depende de dónde lo aprendimos, porque al final el hecho de nosotros poder decir que no, que sea fácil o que no sea fácil, para nosotros viene de un aprendizaje que nosotros tuvimos y viene también como de la cultura. No es como que nosotros nacemos y ya no puedo decir que no, sino que nosotros cuando fuimos creciendo en algún lugar lo aprendimos. Por ejemplo, lo que decía Gonzalo hace rato, ¿no? Si yo estoy comiendo y a lo mejor me queda la mitad de mi plato y yo digo, oye, ya no quiero, pues no sé, o sea, mi mamá va a decir, oye, ¿cómo que no te vas a comer la comida? Tienes que acabarla. Y luego, no, o sea, te la acabas porque te la acabas, ¿no? Entonces ya ahí yo voy aprendiendo de que, bueno, pues no puedo decir que no, ¿no? Porque la persona se va a enojar y al final me va a obligar a hacer
pues quiere que yo haga, ¿no? Correcto. Pues conforme lo voy escuchando, creo que nos vamos dando cuenta que por una u otra razón, y no importa mucho por qué, pero el hecho es que como que la mayoría de las personas tienen una falta de habilidad para decir no. Y algo que me gustaría recalcar aquí el día de hoy en este episodio es que no decir no es un alma letal, ¿sí? O sea, a ver, reconozcamos que lo que nos ocurre es que cuando no podemos decir no, decimos sí, ¿ok? Hasta ahí me siguen, espero, ¿sí? ¿Qué sucede cuando decimos sí, cuando en realidad queríamos o debíamos decir no? A ver, con toda honestidad y conforme le echamos una mirada distinta, nos damos cuenta de que ese sí que acabamos de decir, que en realidad era no, es una mentira. Es una mentira. De tal forma que si entendemos que esos sís, que en realidad son nos, y que nos los tragamos y que los aceptamos en la cultura, socialmente, organizacionalmente, entonces esto significa que nosotros cobijamos y aceptamos la mentira y es practicada de manera cotidiana en nuestras familias, en nuestras organizaciones. ¿Sí? Esto es casi increíble, pues es como que estamos anestesiados contra este efecto de esta mentira, cuando en realidad queríamos y debíamos decir no. Esto es fascinante, ¿sí? Y esto tiene un lugar, el lugar en el que se origina es en el lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje, también lo hablamos en este episodio que mencioné hace unos momentos, el lenguaje es una herramienta sumamente poderosa, es la manera en la que todos nos comunicamos, y esto obviamente es el vehículo que nos abre y nos cierra posibilidades en la vida, ¿no? También es una trampa, porque valga la redundancia, define nuestra mirada, ¿sí? Constituye nuestras formas de ser y a veces, pues parece que no entendemos que este concepto tan simple y tan profundo nos define. Así que, pues, esto, vamos abriendo el tema, es un tema enorme. Justo cuando Jonathan y yo nos preparábamos, platicábamos de, wow, vamos a tratar de mantenerlo muy conciso y práctico, pero sabemos que este es un tema que da para mucho, ¿verdad, Jonathan? Por supuesto, y como dice Gonzalo, o sea, antes de entrar al podcast, nosotros sabíamos que era un tema muy grande y muy extenso. Entonces, ahorita con lo que dijo Gonzalo acerca de la inhabilidad de nosotros decir que no, ya sea en organizaciones o en relaciones personales, pues sí es como algo que se puede tornar un poco complejo porque estamos, si yo tengo una inhabilidad de decir que no y al final digo que sí, ya estoy mintiendo, ¿no? Ya estoy como haciendo algo que yo no quiero hacer o dando una respuesta que yo no quiero dar. O sea, ya no estoy siendo genuino. Entonces, algo que tener muy en cuenta al momento de decir que no, por ejemplo, si es su caso, que no pueden decir que no, es que ustedes no le están diciendo que no a la persona, sino al pedido que está haciendo esa persona. O sea, por ejemplo, si alguien dice, oye, ¿me acompañas al cine? Si tú dices que no, le estás diciendo que no al cine, porque tal vez tú no quieres ir al cine, tal vez tú ya viste esa película, tal vez tú no tienes ganas de ir, pero no tiene nada que ver absolutamente con la otra persona. Tal vez sí, si en algún caso extremo a lo mejor sí. Sin embargo, la mayoría de las veces no tiene que ver con la otra persona. Y eso es lo que ambas partes necesitamos como entender o comprender. Claro. Esto que acabas de comentar es muy, muy, muy importante. Eh, la verdad es que yo no dudo que muchas de las personas que nos estén escuchando se quedaron, ¿cómo? Entonces, está bien decir no, ¿no? Ya tengo permiso de decirle que no a mi abuelita la próxima vez que me haga ese caldo de no sé qué. Sí, siempre y cuando, ojo, seamos amorosos, respetuosos, ¿no? No significa que ya por todos lados, no, 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 por favor, ¿no? Que no se nos quite el respeto, que no dejemos de cuidar las formas, que creo que este es otro nivel también en esto que venimos hablando en este podcast y en general en todos los episodios, es las formas importan, el cómo lo decimos a veces es hasta más importante que lo que decimos, ¿no? Esto lo hemos escuchado mucho, es hasta
cliché, pero nos gusta recordárselos. Y lo otro es que dense cuenta, realmente te invito a ti que me escuchas en este momento, a que recapacites, a que reflexiones que el no no es tuyo. El decir no ya te esperaba. Llegaste a un mundo en el que ya te recibió con los brazos abiertos, a un mundo en el que decir no significaba conflicto, ¿sí? Entonces, nosotros lo que ahora sí que cuando esto se hierve a su mínima expresión, estamos invitándote a que aprendas a practicar el declinar, ¿sí? Y esta es una capacidad y una competencia que se desarrolla, ¿sí? Esto muchas personas no lo van a poder hacer y muchas otras lo van a poder hacer. Y uno de los regalos, grandes regalos que surgen cuando uno aprende a decir no, es que automáticamente, por ejemplo, en el mundo de los negocios, en el mundo organizacional, recuperas tu agenda, recuperas tu tiempo, ¿sí? Porque si tú eres ese elemento de la organización que le dices sí a todos los pedidos del jefe, pues nunca tienes tiempo, siempre llegas tarde. En el momento en el que dices no, porque realmente no puedes, entonces suceden muchas cosas, pero una es que recuperas tu libertad, ¿no? En lugar de estar en la oficina, te vas a jugar tenis o paseas con tus hijos o nuevamente haces deporte, múltiples cosas, ¿no? Por supuesto. Y algo que me llega con lo de Gonzalo es también una palabra, como me llega aquí, que es la palabra dignidad, ¿no? Porque yo creo que al momento de decir que no, yo empiezo a proteger mi dignidad. Entonces, como dice Gonzalo, yo al tener una inhabilidad de decir que no, empiezo como a perderme, ¿no? Empiezo como a diluirme y ya todo mi tiempo o todo lo que yo hago empieza a ser para los demás y ya me olvido como de mí, ¿no? O sea, le digo que sí a todos y reviso mi agenda y mi agenda está completamente de ayudar a fulanito, de la agenda con no sé quién, Claro. de voy a ayudarle con la mudanza al otro. Entonces, al final de cuentas, yo sí checo mi agenda y todo es para otras personas. Entonces, yo creo que eso es algo muy común en las personas que no saben decir que no, porque todo el tiempo ya lo tienen agendado para alguien más porque no supieron cómo decir que no. Y acaban agotados, ¿no? Agotadas, o sea, es insostenible el estar para los demás y nunca para uno. Garantizado cuando no sabes decir no, siempre estás para los demás y nunca para ti. Así que si te está quedando el saco, ya te lo pusiste y es la medida exacta. Sigue escuchando. Mira, vamos a hablar un poco de cómo ocurre esto en el mundo real, ¿no? Porque como que a veces parece que hablamos de esto en un mundo que no existe, pero cuando nosotros no tenemos esta habilidad de decir no, entonces empezamos a ser irresponsables. Ya hablamos de que tiene mucho que ver con dignidad y también con ser sinceros. Un jefe, bajándolo al mundo real, que entiende esta responsabilidad, es decir, un jefe despierto, consciente, alerta, ¿sí? De la práctica de declinar, nos agradece nuestro no porque sabe que no le estamos prometiendo algo que no podemos hacer. Ahora, un jefe dormido, inconsciente, ignorante, ante la posibilidad del no, no nos va a pedir, no nos va a permitir decir no, y ahí es donde iniciamos esta segunda parte del episodio, Jonathan, que yo llamaría la inhabilidad de escuchar no, sobre todo en muchos jefes, ¿eh? No pueden, de hecho te dicen, a mí nadie me dice no, ¿no? No sé si hasta sus papás o sus tíos, ¿no? A mí yo no tomo un no como respuesta, totalmente de la vieja escuela, ¿no? Súper setentero, sesentero, ochentero, ¿no? Así que yo propongo, perdón, que continuemos con esta segunda parte hablando de qué pasa cuando no podemos escuchar el no. Ya hablamos de qué nos pasa cuando no podemos decir no. ¿Qué te parece esto? Sí, yo quisiera también retomar un par de puntos que Gonzalo mencionó que tienen que ver con la capacidad y la competencia, porque tenemos que también tomar en cuenta la capacidad y la competencia nuestra al momento de nosotros decir que no, porque a veces la capacidad tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, si yo soy capaz de hacer esto que me está diciendo, a lo mejor ya ni siquiera tengo el tiempo, pero yo dije que sí.
Entonces aquí voy a yo empezar a romper muchos acuerdos por el hecho de que Claro, ya me empiezo a decir que sí a todo. Y la otra es la competencia. O sea, yo realmente tengo la habilidad para hacer lo que me está pidiendo. A lo mejor me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar con mi mudanza? Porque pues voy a mover una camioneta muy grande y a lo mejor yo no sé ni siquiera conducir. Y yo dije que sí, entonces ahí voy y puedo provocar un accidente, ¿no? O sea, un ejemplo así como muy claro. fatalista, pero se puede dar en cualquier tipo de caso. A lo mejor yo no tengo la habilidad para hacer lo que me está pidiendo, por ejemplo, para mi jefe hacer el reporte, me pide un reporte en Excel y yo nunca he manejado Excel en mi vida y yo le dije que sí y como ahí empiezan los malentendidos y yo empiezo como que a romper promesas que estoy haciendo por mi inhabilidad de decir que no. Y yo tengo como una historia que me gusta mucho de un jefe que él en las entrevistas del trabajo una pregunta que siempre hacía era, si tú tuvieras que decirme que no, ¿lo harías? Y a los que contestaban que sí, eran los que contrataba, y a los que contestaban que no, eran los que no contrataba. Porque él sabía que a las personas que sí podían decirle que no, eran personas que sus sí y sus no iban a ser 100% honestos y no iba a estar con una persona que al final no iba a poder dar resultado porque no pudo decirle que no o no pudo decirle que sí. Entonces, eso es como muy importante tenerlo en cuenta ahorita que Gonzalo mencionaba como en las organizaciones para evitar como malentendidos. Totalmente. Bueno, yo soy uno de esos jefes. Cuando yo contrato gente, esa es una de las primeras y a veces la única pregunta que hago, porque yo a veces hago proyectos, ya nos irán conociendo, hago proyectos en organizaciones que tienen que ver con cambios de cultura, coaching y desarrollo, y esa para mí es una de las preguntas más importantes. Oye, si llega el caso, ¿me vas a poder decir que no? Porque si me dice que no, voy a dudar mucho en colaborar con esa persona. Y en fin, como les decía, a mí me gustaría pasar a esta otra como contraparte, ¿no? Que es la inhabilidad de no poder escuchar que te digan que no. Y esto también está relacionado con el lenguaje, pero también directamente con los juicios que ya tratamos hace un rato. Normalmente la historia que se cuenta a la gente que no soporta que le digan que no, es que al decirles que no, los estamos insultando o les estamos faltando al respeto o cómo nos atrevemos, en fin, múltiples historias, ¿no? Y este es un tema que realmente es pues, muy interesante porque tiene que ver con el nivel de escucha del otro, de la persona que tenemos enfrente o del jefe o de mi amigo, de mi pareja, y realmente nos vamos a encontrar mucha resistencia al respecto, porque la persona se siente amenazada. Sinceramente, esto tiene que ver con un cambio de cultura en la persona. Entonces, si ustedes nos están escuchando y ya sienten que les hierve la sangre y que ustedes no quieren que les digan que no, entonces fundamentalmente tiene que ver con una transformación en ti, un cambio de historia, ¿sí? Un cambio de paradigma, como nos encanta decirle también, ¿no? Realmente es una narrativa que hay que intentar cambiar. Y la pregunta que a mí siempre me encanta hacer es, ¿qué ocurriría en tu vida si tú aprendes a decir y escuchar no en la misma manera en la que escuchas y dices sí? Así, como con varita mágica, imagínenselo, y de pronto, fíjense que se abren posibilidades bien interesantes, ¿eh? ¿Qué más es posible cuando me atrevo a que me digan que no? Normalmente, y sobre todo en ventas, cuando alguien me dice que no, yo, si soy un vendedor inteligente, descanso, porque digo, ya no tengo que darle vueltas, ya, next, ¿no? Sabes que ya ese es un no, es uno seguro y estás buscando el sí. Entonces, el no nos abre muchos beneficios. Y estamos, bueno, pues ya casi por terminar. No nos queremos ir, obviamente, sin darles algunas pistas. Creo que tenemos por ahí tres prácticas interesantes, pero antes de eso, Jonathan, recuérdales dónde nos encuentran. Sí, por supuesto. Recuerden que nos encontramos en nuestra principal red social es Instagram. Nos pueden encontrar como Una Mirada Distinta Podcast y ahí mismo nos pueden enviar mensajes o nos pueden dejar comentarios en las imágenes que tenemos, pidiéndonos temas, haciéndonos preguntas y nosotros vamos a estar muy felices, agradecidos con sus comentarios y vamos a
a contestar absolutamente todo lo que nos manden ahí. También, si se les antoja ver cómo nos vemos mientras estamos platicando aquí, cada quien, yo en San Francisco y Jonathan, tú estás en Estoy en Virginia, ¿no? Virginia, sí, Virginia. Virginia. Por eso, se me hace que eso no lo sabían, ¿eh? Que estamos los dos en Estados Unidos, somos dos mexicanos transmitiendo desde la otra patria. Sí. Bueno, ¿cómo cerramos? Sí, y algo para cerrar son, como dijo Gonzalo, las tres claves. Y la primera clave es el significado del no. O sea, para nosotros, ¿qué significa el no? Y antes de esto, como que quería dar una clave para el poder empezar a escuchar el no. Es la creencia que yo tengo acerca de el recibir no, como dice Gonzalo. ¿Qué creo yo cuando recibo que no? A ver, vamos a pensar en nuestra pareja, en nuestro jefe, en nuestro empleado. A ver, ¿qué pasa por mi mente cuando me empieza a decir que no? Pues pasa de que, pues que no me ve como una autoridad, que no le importa lo que le estoy diciendo, que no me quiere, etcétera. Empiezan a pasar todos esos juicios. Entonces, si yo empiezo a resignificar el no como, pues simplemente está siendo sincero, o sea, simplemente me está diciendo que realmente no puede con ese pedido que yo le estoy pidiendo. Claro. Y aquí es donde entra también nuestra habilidad de ser empáticos con la otra persona y el ponernos en su lugar. O sea, ¿qué pasaría a mí si yo estoy diciendo que no y todavía recibo como que una presión? Es como que yo ya estoy diciendo que no, o sea, en realidad, ¿quieres ir al cine? No, no tengo ganas. Oye, ándale, vamos. No, en serio, no tengo ganas. Vamos, vamos. O no quieres ir conmigo. Es como que porque eso se tiene que convertir de un ir al cine a no quieres ir conmigo, cuando no tienen que ver una cosa con la otra. Y aquí es donde yo entra el significado del no y también la expectativa de, oye, es que yo nunca te digo que no. Es como que, Buenísimo. a ver, espérate, o sea, una cosa es que tú nunca me digas que no y otra cosa es que yo no pueda decir que no, ¿sabes? Claro. También entra como la expectativa de que como yo nunca te digo que no, tú tampoco me tienes que decir que no a mí, cuando esto no tiene nada que ver. Buenísimos ejemplos. Me ayudaron mucho. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando también se quedaron, wow, oye, pues está muy bien, ¿no? Sobre todo para el chantaje, ¿no? Ayuda mucho para no sentirse chantajeado. ¿Qué más? ¿Cuáles son entonces, estas, Sí, vamos a llamarles prácticas para sí. aprender a decir y escuchar no? La segunda clave es que el no no solamente es la única respuesta, sino que hay cuatro opciones posibles: el sí, el no, vamos a negociar esto que está pasando, o el sabes qué, vamos a dejarlo aquí y vamos a buscar una solución después, ¿no? Tampoco se tiene que resolver en ese momento y es algo que a veces nos pasa, de que pensamos que la pregunta que nos está haciendo, el pedido que nos está haciendo, lo tenemos que resolver ya mismo, porque si no, no sé qué va a pasar. Cuando no, o sea, realmente puedo decir, oye, ¿sabes qué? Déjame revisarlo, déjame revisar mi agenda, déjame revisar que no tenga ningún compromiso, déjame revisar si sé suficiente Excel como para resolverte esto, dame Claro. un minuto y te resuelvo, ¿no? O sea, no hay que dar la respuesta inmediata y muchas veces esto nos pasa y esto es lo que nos impide a veces decir que no, porque ni siquiera sé y es como que, bueno, pues voy a decirle que sí para no arriesgarme. Me encanta. ¿Sabes qué? Me imaginé que nos acaba de crecer la caja de herramientas, ¿no? En lugar de nada más tener un desarmador, ahora tenemos taladro, martillo y palanca para levantar cosas pesadas, ¿no? A lo que me refiero con la metáfora es que además del sí, tenemos el no, tenemos el negociar y tenemos esta otra posibilidad que es riquísima, que es, a ver, busquemos la respuesta ideal, dame un momento, dame chance, como decimos, ¿no? En México, por si nos están escuchando en otro país, es típico, no, a ver, dame chance, déjame revisar mi agenda, déjame darle una mirada y ya después regreso, ¿no? Esto me encanta. ¿Y cuál sería la última? Sí, y la última clave va muy relacionada con la última respuesta, que es que no hay prisa. Al final, no hay prisa, nadie te está diciendo de que dame una respuesta ya en este momento. Nadie está diciendo eso. Va a haber casos en los que a lo mejor sí va a ser ese caso, sin embargo, normalmente no nos vamos a encontrar ahí y normalmente vamos a tener el tiempo de, a ver, déjame, vamos a pensar, ¿sabes qué? No vamos a ir al cine ahorita, pero ¿qué tal si vamos mañana? Porque pues sí tengo libre después de las 7. ¿Qué te parece? Y ya a lo mejor ya no le dije que no y ya la persona no se sintió mal de que le dije que no a ella, sino
le dije que no a lo mejor a la fecha, o a la hora, o a la película, o a la actividad que me está diciendo. Y es aquí cuando empieza esta clave de no hay prisa, no se tiene que decir que sí o que no al instante. Se puede parar un poco y pensar, puedes pedir tiempo, sabes que dame 5 minutos y déjame pensar, a ver, revisar mi agenda, no sé, vamos a ver otras películas, qué otras películas hay, etcétera. No se tiene como que tomar todo tan a prisa. Este es muy cultural, ¿no? A mí me pasa que al escucharte y al reflexionar en cuando, por ejemplo, yo di el salto al empezar a decir el no, pues me doy cuenta que había en mí una expectativa impuesta, autoimpuesta, voy a decir, de que tiene que ser rápido, tienes que resolver rápido, no vaya a ser que se moleste la persona. Y creo que esto es riquísimo, darnos cuenta que, a ver, tómate tu tiempo, no hay prisa, no tienes que responder en este minuto. Así que ya no quiero redundar, tema increíble, nuevamente da para mucho. En una de esas hacemos una segunda parte, si es que ustedes nos lo piden, nos encantaría. Sus comentarios nos importan muchísimo, esto nos permite también nutrirnos. Sugiéranos temas, ¿verdad? Eso también, estamos aquí, está la puerta abierta. ¿Y cómo nos despedimos, cómo cerramos este episodio donde hablamos del poder del no, Jonathan? Sí, y ahorita me viene ya como a lo mejor un último tip o el tip extra. Es algo que yo aprendí de un coach español que se llama Sergio Fernández, no sé si alguien lo escucha, también tiene un podcast y está muy bueno. Y que él decía que un ejercicio muy práctico que servía para empezar a practicar el no era que dijeran que no a todo. O sea, si alguien les hablaba, oye, vamos al cine, no. Y ya después le decían, bueno, sí, vamos mañana. No, o sea, pero que tú empezaras como a pasar por tu cuerpo el no. O sea, que empezaras como a practicarlo, incorporarlo. Sí, pues desarrollar el Y músculo, ¿no? claro, y que a todo le dijeran que no, ya después le podías decir que sí, podías negociar, pero de entrada que dijeras que no. Entonces, esto a mí, la verdad, sí me funcionó mucho. Y pues yo se los paso como para que lo practiquen también ustedes y ver si les funciona. Y nos dejan sus comentarios si les funcionó. Y como dice Gonzalo, estamos abiertos a cualquier sugerencia de nuevos temas, de preguntas, etcétera. Inclusive estamos en búsqueda de invitados, ya que vamos a tener muchos invitados en este podcast y vamos a estar diciéndoles cuándo van a venir los próximos invitados. Y si ustedes quieren venir y tienen una idea interesante que compartir, que quisieran aportar valor a toda esta comunidad, adelante, ustedes son libres de venir, búsquenos en redes y pueden enviarnos su propuesta. Nosotros Por nos ponemos por supuesto. contacto con ustedes. Puerta abierta. Y bueno, pues yo soy Gonzalo Córdoba, un placer haber estado platicando contigo. Jonathan, nos vemos en la próxima. Ok, excelente, muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Gracias.